El uniforme gris con la palabra sirvienta bordada en el pecho era el instrumento de venganza de un millonario despechado contra la mujer que lo rechazó. Lo que él nunca imaginó fue que su socio comercial más importante reconocería en esa mujer humillada a la hija que llevaba 28 años buscando. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La luz del amanecer se filtraba por las enormes ventanas de la mansión Velázquez, iluminando los candelabros de cristal que colgaban del techo como lágrimas congeladas de algún gigante antiguo. Valentina se miraba en el espejo del cuarto de servicio, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de rabia contenida y profunda humillación. El uniforme gris con cuello blanco y delantal inmaculado no era lo que más le dolía. Era la palabra bordada en letras doradas sobre su pecho izquierdo la que le quemaba el alma cada vez que la veía. Sirvienta, así, sin más, como si su nombre, su historia, sus años de estudio y sacrificio no significaran absolutamente nada. Hacía apenas 6 meses, Valentina Moreno había sido una de las ingenieras más prometedoras de la firma de arquitectura más prestigiosa de la ciudad. Sus diseños habían ganado premios internacionales, sus proyectos sostenibles eran estudiados en universidades de todo el país. Pero todo eso había cambiado cuando conoció a Ricardo Velázquez, el empresario más poderoso del estado, quien con una sola llamada telefónica había destruido su carrera, su reputación y sus sueños. El motivo era tan absurdo como cruel. Valentina había rechazado sus avances románticos durante una cena de negocios, humillándolo frente a sus socios cuando él intentó besarla sin su consentimiento. Nadie humillaba a Ricardo Velázquez y salía ileso de ello. Las semanas siguientes fueron un infierno. Primero perdió su trabajo sin explicación alguna. Luego, misteriosamente, ninguna otra firma quería contratarla. Sus cuentas bancarias fueron congeladas por supuestas irregularidades fiscales. El apartamento que rentaba fue vendido de la noche a la mañana y tuvo que marcharse con lo poco que pudo cargar. Su madre, doña Carmen, una mujer de 70 años que dependía completamente de ella para pagar sus medicamentos contra la diabetes y la hipertensión, comenzó a deteriorarse rápidamente sin acceso a sus tratamientos. Fue entonces cuando Ricardo apareció nuevamente en su vida, como un buitre que huele la carroña desde kilómetros de distancia. «Tengo una propuesta para ti», le había dicho con esa sonrisa de depredador que tanto odiaba. «Trabajarás en mi casa. Te pagaré lo suficiente para los medicamentos de tu madre y tendrás un techo sobre tu cabeza». Valentina había querido escupirle en la cara, pero la imagen de su madre tosiendo sangre en aquel hospital público la detuvo. «¿Cuáles son las condiciones?», preguntó con la voz quebrada. Ricardo se había reído, una carcajada que todavía resonaba en sus pesadillas. «Usarás un uniforme especial que mandé a hacer para ti. Quiero que todos en mi casa, todos mis invitados, sepan exactamente cuál es tu lugar». El uniforme llegó 3 días después, con la palabra sirvienta bordada donde debería ir su nombre. Ahora, mientras se ajustaba el delantal blanco frente al espejo, Valentina escuchó los pasos pesados de Ricardo bajando las escaleras de mármol. El sonido de sus zapatos italianos contra el piso era como un tambor que anunciaba su presencia. Ella respiró profundo, preparándose para otro día de humillaciones sistemáticas, de comentarios hirientes disfrazados de bromas, de miradas lascivas que la hacían sentir sucia, aunque se bañara 3 veces al día. «Valentina», gritó Ricardo desde el salón principal, «ven aquí inmediatamente». Ella caminó con pasos medidos, manteniendo la cabeza en alto a pesar de todo. Había prometido a su madre que soportaría lo que fuera necesario,
hasta encontrar una salida, y Valentina Moreno siempre cumplía sus promesas. Al entrar al salón, sus ojos tardaron un momento en ajustarse a la luz que entraba por los ventanales. Ricardo estaba parado junto a la chimenea de mármol, sus brazos cruzados sobre el pecho, vestido con un traje azul marino que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas. Pero no estaba solo. Junto a él había otro hombre, también elegantemente vestido, que la miraba con una expresión que ella no pudo descifrar de inmediato. Era alto, de cabello oscuro con algunas canas en las sienes, y sus ojos marrones parecían estudiarla con una intensidad que la incomodó. Ricardo sonrió con malicia al ver su llegada. «Permíteme presentarte a mi socio comercial más importante», dijo con voz cargada de veneno dulce. «Él viene desde España para cerrar el negocio más grande de mi carrera. Quiero que lo atiendas personalmente durante su estadía. Asegúrate de que vea bien tu uniforme, especialmente lo que dice aquí». Señaló el bordado en su pecho con un dedo acusador. Valentina sintió que el calor subía a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. Había aprendido a tragarse la vergüenza como si fuera medicina amarga. «Buenas tardes, señor», dijo con voz neutra, evitando mirar directamente al visitante. «Estoy a su disposición para lo que necesite durante su estancia». El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Valentina mantuvo la mirada fija en un punto indefinido del suelo, contando mentalmente los segundos hasta que pudiera retirarse. Pero entonces, algo inesperado sucedió. El socio de Ricardo dio un paso hacia adelante, su rostro transformándose de confusión a incredulidad y finalmente a algo que parecía reconocimiento absoluto. «¿Valentina?», preguntó el hombre con voz temblorosa. «Valentina Moreno». La joven levantó la mirada bruscamente, su corazón acelerándose sin entender por qué. El hombre se había llevado una mano al pecho, como si estuviera sufriendo un ataque cardíaco. Sus ojos se habían llenado de lágrimas. Ricardo, visiblemente confundido por la reacción de su socio, frunció el ceño. «¿La conoces?», preguntó con evidente irritación. El hombre no respondió inmediatamente. En cambio, se quitó el saco con movimientos lentos y caminó hacia Valentina, deteniéndose apenas a 1 metro de distancia. Cuando finalmente habló, sus palabras cambiaron el curso de todo lo que vendría después. «Claro que la conozco», dijo con voz cargada de emoción. «Es mi hija, la hija que llevo buscando durante 28 años». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si un terremoto invisible estuviera sacudiendo los cimientos de su realidad. «Mi hija». Las palabras resonaban en su mente sin encontrar un lugar donde aterrizar. Ella conocía a su padre, o al menos conocía la historia que su madre le había contado durante toda su vida. Su padre había sido un hombre humilde, un carpintero que murió en un accidente de trabajo cuando ella tenía apenas 2 años. Había una fotografía borrosa en algún cajón de su casa, un hombre de rostro difuso que nunca había significado más que una ausencia silenciosa. Ricardo fue el primero en romper el silencio, soltando una carcajada que sonó hueca en el amplio salón. «Esto debe ser una broma, Alejandro. No me digas que vas a caer en el truco de una simple sirvienta que busca aprovecharse de ti». El hombre llamado Alejandro se giró hacia Ricardo con una expresión que congeló la sonrisa en el rostro del empresario. «No te atrevas a llamarla así otra vez», dijo con una voz tan fría que parecía capaz de romper cristales. Su tono había cambiado completamente, pasando de la emoción al acero en cuestión de segundos. Conocí a su madre hace 29 años, en un pequeño pueblo de la costa. Carmen Moreno.
Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Valentina sintió que las piernas le fallaban. Nadie conocía el nombre de su madre salvo quienes la conocían personalmente. Carmen había vivido siempre de manera discreta, alejada de cualquier atención pública. «¿Cómo es posible?», susurró Valentina, su voz apenas audible. «Usted no puede ser mi padre. Mi padre murió cuando yo era niña, un carpintero que trabajaba en construcción». Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para confesar algo que había guardado durante décadas. «Tu madre me mintió», dijo finalmente. «O quizás me protegió, nunca supe cuál de las dos. Cuando la conocí, yo era el heredero de un imperio empresarial, pero estaba comprometido con otra mujer por arreglo familiar. Me enamoré perdidamente de Carmen, pero mi familia jamás lo habría permitido. La historia comenzó a fluir como un río que rompe una represa. Alejandro Mendoza había llegado a aquel pueblo costero huyendo de las presiones de su padre, quien lo obligaba a casarse con la hija de otro magnate para consolidar una fusión empresarial. Durante 3 meses vivió como un hombre común, trabajando en una pequeña carpintería para mantenerse oculto. Fue allí donde conoció a Carmen, la joven maestra de la escuela local que compraba marcos de madera para las manualidades de sus alumnos. Su romance fue intenso pero breve. Cuando el padre de Alejandro lo encontró y lo obligó a regresar bajo amenaza de destruir financieramente a todo el pueblo, él tuvo que marcharse sin despedirse. Carmen nunca supo quién era realmente. Nunca supo que el humilde carpintero del que se había enamorado era en realidad uno de los hombres más ricos de España. Intenté encontrarla durante años, continuó Alejandro con la voz quebrada. Contraté investigadores, moví cielo y tierra, pero Carmen había desaparecido. Cambió de nombre, se mudó a la capital, borró todo rastro de su existencia anterior. Valentina procesaba cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que nunca supo que existía. Su madre siempre había sido reservada sobre su pasado, evitando cualquier pregunta sobre sus orígenes o sobre el padre de Valentina. Ahora, todo comenzaba a tener un sentido terrible y hermoso al mismo tiempo. Ricardo observaba la escena con creciente alarma. El negocio que estaba a punto de cerrar con Alejandro Mendoza valía más de $500 millones. Era la inversión que lo convertiría finalmente en el empresario más poderoso del país. Pero ahora veía cómo todo se desmoronaba frente a sus ojos. «Alejandro, seamos razonables», intervino con voz conciliadora. «Entiendo que esto es emotivo, pero no podemos dejarnos llevar por coincidencias y sentimentalismos. Esta mujer podría estar mintiendo para aprovecharse de la situación». Alejandro sacó su teléfono y mostró una fotografía a Valentina. Era una imagen antigua, desgastada por el tiempo, de una joven de cabello oscuro y ojos brillantes que sonreía junto a un hombre joven frente a una pequeña casa de madera. Valentina reconoció inmediatamente a su madre, décadas más joven pero inconfundible, la misma sonrisa, los mismos hoyuelos en las mejillas, la misma forma de inclinar la cabeza. «Guardé esta foto durante 28 años», dijo Alejandro. «Era lo único que me quedaba de ella. Mira sus ojos, Valentina. Son exactamente iguales a los tuyos». Ricardo sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Si Alejandro descubría todo lo que le había hecho a Valentina, las humillaciones, el acoso, la destrucción sistemática de su vida, el negocio no solo se cancelaría. Su reputación, cuidadosamente construida durante décadas, se derrumbaría como un castillo de naipes. «Creo que deberíamos discutir esto en privado», sugirió Ricardo intentando tomar control de la situación. «Valentina, puedes retirarte a tus labores mientras nosotros conversamos».
No, dijo Alejandro con autoridad absoluta. Ella no va a ningún lado. De hecho, quiero que me expliques ahora mismo por qué mi hija está usando un uniforme que la etiqueta como sirvienta en tu casa. Y quiero la verdad, Ricardo. Toda la verdad. Porque tengo la sensación de que hay mucho más detrás de esta situación de lo que aparenta. La trampa se cerraba lentamente alrededor de Ricardo Velázquez, y por primera vez en su vida no tenía idea de cómo escapar. Ricardo sintió como el sudor comenzaba a formarse en su frente, a pesar del aire acondicionado que mantenía la mansión a temperatura perfecta. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida, una mentira lo suficientemente convincente para salvarlo de aquella situación imposible. Había construido su imperio sobre la base de la manipulación y el engaño, pero nunca antes había enfrentado a alguien como Alejandro Mendoza, un hombre cuyo poder económico superaba el suyo por varios órdenes de magnitud. Y ahora, ese hombre lo miraba con ojos que prometían destrucción absoluta. Alejandro, amigo mío, comenzó Ricardo con su mejor sonrisa de vendedor. Creo que hay un terrible malentendido aquí. Valentina vino a mí hace unos meses en una situación desesperada. Había perdido su trabajo, tenía deudas enormes, su madre estaba enferma. Yo simplemente le ofrecí ayuda. El trabajo de ama de llaves era lo único disponible en ese momento, pero siempre fue temporal. En cuanto al uniforme, bueno, es una tradición de la casa. Todos los empleados lo usan. Valentina no pudo contenerse más. Las mentiras de Ricardo eran tan descaradas, tan absolutamente alejadas de la realidad, que sintió como la rabia acumulada durante meses comenzaba a desbordarse. «Eso es mentira», dijo con voz firme, sorprendiéndose a sí misma por su propia valentía. «Él destruyó mi carrera porque rechacé sus avances en una cena de negocios. Hizo llamadas a todas las firmas de arquitectura de la ciudad para que nadie me contratara. Mis cuentas fueron congeladas misteriosamente. Mi casero vendió el edificio de la noche a la mañana. Todo fue orquestado por él para dejarme sin opciones». Ricardo palideció visiblemente. «Eso es ridículo», respondió con una risa forzada que sonó más a ladrido de perro asustado. «Son delirios de una mujer resentida que no pudo conseguir trabajo por sus propios méritos. Yo le tendí la mano cuando nadie más lo hizo. Debería estar agradecida». Alejandro observaba el intercambio en silencio, sus ojos moviéndose de uno a otro como un juez evaluando testimonios contradictorios. Finalmente habló, y su voz tenía el peso de una sentencia judicial. «Valentina», dijo mirándola directamente, «cuéntame todo, desde el principio. Quiero saber exactamente qué pasó. Y tú», añadió girándose hacia Ricardo, «vas a quedarte callado hasta que ella termine. Si la interrumpes una sola vez, cancelo el negocio en este mismo instante y me aseguro de que ningún banco respetable vuelva a prestarte un centavo». Durante los siguientes 20 minutos, Valentina narró su historia completa. Habló de sus años de estudio, de las noches sin dormir diseñando proyectos innovadores, de los premios que había ganado y el reconocimiento que había construido. Describió la cena de negocios donde conoció a Ricardo, cómo él había intentado besarla en el estacionamiento del restaurante, cómo ella lo empujó y él cayó torpemente frente a dos de sus socios que salían en ese momento. La humillación pública que Ricardo sufrió esa noche se convirtió en el combustible de su venganza. Relató cómo perdió su trabajo sin explicación, cómo las puertas se cerraban una tras otra, cómo sus ahorros se evaporaron cuando las cuentas fueron congeladas. Habló de su madre, doña Carmen, cuya salud se deterioraba sin acceso a sus medicamentos, de las noches que pasó llorando en refugios temporales, preguntándose qué había hecho para merecer aquello.
Y finalmente describió el momento en que Ricardo apareció ofreciéndole trabajo, sabiendo perfectamente que ella no tenía otra opción. El uniforme con la palabra sirvienta bordada no era una tradición de la casa, era un recordatorio diario de que él había ganado, de que ella había sido quebrada y sometida. Alejandro escuchaba con el rostro cada vez más sombrío. Sus manos se habían cerrado en puños tan apretados que los nudillos se veían blancos. Cuando Valentina terminó de hablar, el silencio en el salón era tan profundo que podía escucharse el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Ricardo intentó hablar, pero Alejandro levantó una mano que lo detuvo en seco. ¿Tienes pruebas de algo de esto?, preguntó a Valentina con voz controlada. Valentina asintió lentamente. Guardé todo, respondió. Correos electrónicos de las firmas, rechazando mi solicitud con excusas idénticas, como si siguieran un guión. Documentos bancarios que muestran cómo mis cuentas fueron bloqueadas sin orden judicial. Grabaciones de las llamadas amenazantes que recibía en la noche, siempre desde números privados, pero con la voz de sus abogados que reconocí perfectamente. Todo está guardado en una memoria USB que escondí en el cuarto de mi madre, en la única posesión que no pudieron quitarme. Alejandro se puso de pie, su figura imponente proyectando una sombra sobre Ricardo, que parecía haberse encogido varios centímetros. ¿Sabes quién soy yo realmente?, preguntó con voz peligrosamente suave. No solo soy tu socio comercial, Ricardo. Soy el presidente de la Asociación Internacional de Inversores Éticos. Tenemos un código muy estricto sobre cómo tratamos a las personas, especialmente a las mujeres. Tu empresa ha estado buscando nuestra certificación durante años, porque sin ella no puedes acceder a los mercados europeos. Ricardo sintió como el mundo se derrumbaba. Tu empresa ha estado buscando nuestra certificación durante años, porque sin ella no puedes acceder a los mercados europeos. Ricardo sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Aquella certificación era el objetivo de todo el negocio que estaban por cerrar. Sin ella, su expansión internacional estaba condenada al fracaso. Y ahora comprendía que no solo había perdido un socio comercial, había ganado un enemigo cuyo poder superaba cualquier cosa que pudiera imaginar. Un enemigo que resultaba ser el padre de la mujer a quien había dedicado meses a destruir sistemáticamente. La ironía del destino nunca había sido tan cruel ni tan perfecta. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Alejandro insistió en que Valentina se quitara inmediatamente aquel uniforme degradante y ordenó a Ricardo que le proporcionara ropa adecuada de inmediato. El empresario mexicano, reducido ahora a un estado de sumisión que jamás había experimentado, obedeció sin chistar. Mientras Valentina se cambiaba en una de las habitaciones de huéspedes, Alejandro hizo varias llamadas telefónicas en rápida sucesión. Su voz era fría y profesional, dictando instrucciones a abogados, investigadores privados y contactos en instituciones financieras de 3 continentes. Cuando Valentina regresó al salón, vestida ahora con un elegante Alejandro estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines perfectamente cuidados que rodeaban la mansión. Al escuchar sus pasos, se giró y sus ojos se suavizaron al verla. «Tenemos mucho de qué hablar», dijo con una voz que mezclaba autoridad con ternura. «Pero primero hay algo que debo hacer». Se acercó a Ricardo, quien se encogió visiblemente en su asiento. «El negocio está cancelado», anunció Alejandro sin emoción alguna. «Mis abogados ya están preparando una demanda civil por las irregularidades que encontramos en tus estados financieros durante la auditoría preliminar. Francamente, ni siquiera necesito lo que mi hija me contó para destruirte legalmente. Pero ahora que lo sé, te aseguro que no quedará piedra sin remover». Ricardo intentó protestar,
su rostro contorsionándose entre la rabia y el miedo. «No puedes hacerme esto», balbuceó. «Tengo conexiones, tengo poder, tengo amigos en el gobierno que pueden hacer tu vida muy difícil». Alejandro soltó una carcajada que no contenía ni una pizca de humor. «Tus amigos en el gobierno», repitió con desprecio. «Querrás decir los mismos funcionarios que aceptan donaciones de mi fundación filantrópica cada año, los mismos que asisten a mis eventos de caridad y me piden favores constantemente. Ricardo, tu problema es que siempre has sido un pez pequeño creyéndose tiburón. Ahora vas a descubrir lo que pasa cuando un pez pequeño muerde al animal equivocado». Valentina observaba la escena con una mezcla de satisfacción y confusión. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Hacía apenas unas horas era una sirvienta humillada sin esperanza de escape, y ahora resultaba ser la hija de uno de los hombres más poderosos del mundo empresarial. Su mente no lograba procesar la magnitud del cambio. «Necesito ver a mi madre», dijo de pronto, interrumpiendo la confrontación entre los dos hombres. «Ella está en un asilo de ancianos al otro lado de la ciudad. Ricardo solo me permite visitarla los domingos». La expresión de Alejandro se transformó completamente. «¿Carmen está viva?», preguntó con voz temblorosa. «Su madre está viva». Valentina asintió, notando cómo los ojos del hombre se llenaban de lágrimas que luchaba por contener. «Tiene 70 años y está enferma. Diabetes, hipertensión, problemas cardíacos. Los medicamentos que necesita son caros, por eso acepté trabajar aquí. Ricardo pagaba lo justo para mantenerla con vida, pero nunca lo suficiente para que mejorara realmente». La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Durante 28 años había imaginado 1000 escenarios sobre lo que habría sido de Carmen. En sus peores pesadillas la veía muerta y enterrada en algún lugar desconocido. En sus mejores sueños la imaginaba feliz con otro hombre, criando a una familia que no incluía recuerdos de él. Pero la realidad era mucho más compleja y dolorosa. Carmen había huido para proteger a su hija de un mundo que consideraba peligroso, y en el proceso había condenado a ambas a una vida de dificultades que él podría haber evitado con facilidad. «Llévame con ella», pidió Alejandro con voz ronca. «Por favor, necesito verla, necesito explicarle todo, pedirle perdón por haberla abandonado, aunque no fue mi elección». Valentina dudó por un momento. No estaba segura de cómo reaccionaría su madre al ver al hombre que creía muerto, al hombre que había borrado de su vida tan completamente que Valentina nunca sospechó la verdad. Pero también sabía que su madre merecía conocer la historia completa, merecía saber que el amor de su juventud no la había abandonado voluntariamente. Antes de irnos, intervino Ricardo con un último destello de desafío. «Deberían saber que no voy a quedarme de brazos cruzados. Tengo información sobre ambos que podría resultar muy dañina si llegara a los medios correctos». Alejandro lo miró con algo parecido a la lástima. Ricardo», suspiró moviendo la cabeza. «Realmente no entiendes la situación, ¿verdad? Mientras hablábamos, mis abogados ya obtuvieron una orden judicial para congelar todas tus cuentas bancarias. Mis contactos en la prensa financiera están preparando artículos sobre las irregularidades en tu empresa. Y mi equipo de investigadores acaba de descubrir algo muy interesante sobre ciertos pagos que hiciste a funcionarios públicos el año pasado». El color abandonó completamente el rostro de Ricardo. Esos pagos eran su mayor secreto, la evidencia de sobornos sistemáticos que le habían permitido ganar licitaciones gubernamentales durante años. Si esa información salía a la luz, no solo perdería su empresa, iría a prisión. «Creo que ahora entiendes mejor tu posición», sonrió Alejandro sin calidez. «Vas a firmar una confesión completa de todo lo que le hiciste a mi hija. Vas a compensarla generosamente por los daños causados. Y vas a desaparecer de su vida para siempre. A cambio,
Quizás considere no enviarte a pudrirte en una celda durante los próximos 20 años. El asilo de ancianos Santa María del Refugio era un edificio gris y deprimente ubicado en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Las paredes necesitaban pintura, los jardines estaban descuidados y el olor a desinfectante barato impregnaba cada rincón. Valentina siempre sentía un nudo en el estómago cuando visitaba a su madre en aquel lugar, sabiendo que merecía algo mucho mejor, pero incapaz de proporcionárselo. Ahora, mientras el lujoso automóvil de Alejandro se estacionaba frente a la entrada principal, sintió una mezcla de vergüenza y esperanza que la dejó sin palabras. Alejandro observó el edificio con expresión indescifrable. Sus ojos recorrieron las ventanas con barrotes oxidados, las sillas de ruedas abandonadas en el patio de cemento agrietado, los ancianos que miraban hacia la nada desde los bancos desvencijados. Carmen había terminado aquí, pensó con el corazón destrozado. La mujer más vibrante y hermosa que había conocido, reducida a existir en este lugar olvidado por Dios y por los hombres. La culpa lo golpeó con la fuerza de un maremoto. Antes de entrar, dijo Valentina deteniéndose en la puerta, debes saber que mi madre no está completamente lúcida todos los días. Los medicamentos la mantienen estable, pero a veces confunde el presente con el pasado. Hay días en que me llama por el nombre de su hermana que murió hace 40 años. Alejandro asintió solemnemente, preparándose para lo que encontraría. No importa en qué estado esté, respondió con voz ronca. He esperado 28 años para volver a verla. Esperaría otros 28 si fuera necesario. La habitación de Carmen estaba al final de un pasillo largo y mal iluminado. Era pequeña, apenas suficiente para una cama individual, una mesita de noche y una silla de plástico. En las paredes había fotografías descoloridas que Valentina reconocía de memoria. Su graduación de la universidad, su primer día de trabajo, momentos felices capturados antes de que Ricardo Velázquez destruyera todo. Y en una esquina, casi escondida detrás de otras imágenes, estaba aquella fotografía borrosa que Valentina siempre había creído que era de su padre, el carpintero. Carmen estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia afuera con ojos que parecían ver más allá del pequeño patio interior. A sus 70 años, todavía conservaba rastros de la belleza que había cautivado a Alejandro décadas atrás. Su cabello, ahora completamente blanco, caía en ondas suaves sobre sus hombros delgados. Sus manos, manchadas por la edad pero todavía elegantes, descansaban sobre una manta tejida que ella misma había hecho años atrás. «Mamá», dijo Valentina suavemente acercándose a ella, «te traje una visita». Carmen giró lentamente la cabeza, sus ojos tardando un momento en enfocar. Cuando vio a su hija, una sonrisa iluminó su rostro arrugado. «Mi niña», susurró extendiendo los brazos, «viniste temprano hoy. No es domingo todavía». Valentina la abrazó con cuidado, sintiendo lo frágil que se había vuelto su cuerpo. «Hoy es un día especial, mamá. Hay alguien que quiere verte». Alejandro había permanecido en la puerta, paralizado por la emoción. Verla después de tantos años, tan cambiada pero tan fundamentalmente ella, era más de lo que su corazón podía soportar. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras daba los primeros pasos temblorosos hacia la mujer que había amado con toda su alma. Carmen lo miró acercarse con expresión confusa al principio. Sus ojos recorrieron su rostro buscando algo familiar, algún recuerdo que explicara la presencia de aquel extraño en su habitación. Y entonces, como si un rayo de luz atravesara décadas de oscuridad, el reconocimiento brilló en su mirada.
No puede ser, susurró llevándose una mano temblorosa a la boca. Alejandro, mi Alejandro, estás muerto. Me dijeron que habías muerto. Alejandro cayó de rodillas junto a su silla, tomando sus manos entre las suyas. Nunca morí, Carmen, dijo entre sollozos. Te busqué durante años. Moví cielo y tierra para encontrarte. Pero desapareciste, cambiaste tu nombre, borraste todo rastro. Pensé que me odiabas, que querías olvidarme para siempre. Carmen negaba con la cabeza mientras las lágrimas surcaban sus mejillas pálidas. Tu padre vino a verme después de que te llevaron, explicó con voz quebrada. Me mostró fotografías de ti con tu prometida. Me dijo que te habías casado y que esperaban un hijo. Me ofreció dinero para desaparecer, para no arruinar tu nueva vida. Cuando descubrí que estaba embarazada de Valentina, supe que tenía que irme lejos. No podía permitir que tu familia nos hiciera daño. Las palabras golpearon a Alejandro como puñetazos físicos. Su padre había mentido, había manipulado la situación para separarlo de Carmen definitivamente. El viejo había muerto hace 10 años, llevándose ese secreto a la tumba, negándole la oportunidad de conocer a su hija, de estar presente en su vida. La rabia hacia aquel hombre muerto se mezclaba con el dolor de los años perdidos. Valentina observaba la escena con lágrimas propias. Toda su vida había sido construida sobre mentiras bien intencionadas. Su madre había huido por amor, queriendo protegerla de un mundo que consideraba peligroso. Alejandro había buscado desesperadamente a la mujer que amaba, sin saber que ella creía haberlo perdido para siempre. Y en medio de todo, una niña había crecido sin conocer a su verdadero padre, sin entender por qué su madre guardaba tanto dolor detrás de sus silencios. Tenemos tanto tiempo que recuperar, dijo Alejandro acariciando el rostro de Carmen con infinita ternura. Voy a sacarte de aquí, voy a llevarte a los mejores médicos del mundo. Vamos a ser una familia, Carmen. Por fin vamos a ser la familia que siempre debimos ser. Carmen sonrió con una paz que Valentina no había visto en su rostro desde hacía años. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía lleno de posibilidades en lugar de desesperanza. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios que transformaron completamente la vida de Valentina y su madre. Alejandro cumplió cada una de sus promesas con una eficiencia que dejaba claro por qué había construido un imperio empresarial desde cero. Carmen fue trasladada a la mejor clínica privada de la ciudad, donde un equipo de especialistas comenzó a evaluar su condición. Los resultados iniciales fueron alentadores. Gran parte de su deterioro se debía a la falta de medicamentos adecuados y a las condiciones deplorables del asilo. Con el tratamiento correcto, los médicos estimaban que podría recuperar gran parte de su vitalidad. Valentina se instaló en una suite del hotel más lujoso de la ciudad, cortesía de su padre. La primera noche que pasó allí, rodeada de sábanas de seda y muebles que costaban más que el salario de un año en su antiguo trabajo, no pudo dormir. Su mente no lograba procesar la magnitud del cambio. Hacía apenas una semana estaba fregando pisos en la mansión de Ricardo, soportando humillaciones diarias, preguntándose si alguna vez escaparía de aquella pesadilla. Ahora tenía una cuenta bancaria con más ceros de los que jamás había imaginado y un padre dispuesto a darle el mundo entero. Pero no todo era luz y esperanza. Ricardo Velázquez no se había rendido tan fácilmente como Alejandro esperaba. A pesar de tener sus cuentas congeladas y enfrentar múltiples investigaciones, el empresario mexicano todavía conservaba aliados poderosos que le debían favores. Una mañana, mientras Valentina desayunaba en el restaurante del hotel,
Su teléfono comenzó a vibrar con notificaciones incesantes. Alguien había filtrado fotografías de ella usando el uniforme de sirvienta, acompañadas de artículos que la pintaban como una cazafortunas que había seducido a un millonario extranjero para vengarse de su antiguo empleador. Las imágenes se volvieron virales en cuestión de horas. Los comentarios en redes sociales eran despiadados, llenos de insultos y especulaciones maliciosas. Algunos la llamaban interesada, otros inventaban historias sobre supuestos romances con Ricardo que ella había utilizado para extorsionarlo. La verdad se perdía en un mar de mentiras cuidadosamente orquestadas. Valentina reconoció inmediatamente la mano de Ricardo detrás de aquella campaña de desprestigio. Era su estilo, destruir reputaciones desde las sombras mientras mantenía sus propias manos aparentemente limpias. Alejandro reaccionó con una furia controlada que resultaba más aterradora que cualquier explosión de ira. Convocó una conferencia de prensa en el salón más grande del hotel, invitando a todos los medios nacionales e internacionales. Valentina quiso negarse. La idea de exponerse públicamente la aterrorizaba, pero su padre la convenció de que era necesario. La única manera de combatir las mentiras es con la verdad, le dijo tomándola de las manos. Y la verdad, hija mía, está de nuestro lado. La conferencia de prensa fue un espectáculo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Alejandro comenzó presentando pruebas documentales de todo lo que Ricardo había hecho: correos electrónicos interceptados, grabaciones de llamadas telefónicas, testimonios de ex empleados que habían sido testigos del acoso. Cada pieza de evidencia era un clavo más en el ataúd de la reputación de Ricardo. Pero lo más impactante vino cuando Alejandro reveló algo que ni siquiera Valentina conocía. Durante años, Ricardo había estado involucrado en una red de corrupción que incluía sobornos a funcionarios públicos, evasión fiscal a gran escala y conexiones con el crimen organizado. Los documentos que Alejandro presentó habían sido recopilados por sus investigadores durante la auditoría previa al negocio fallido. Ricardo nunca imaginó que su socio potencial lo estuviera investigando tan exhaustivamente. Había cometido el error fatal de subestimar a Alejandro Mendoza, creyendo que era simplemente otro empresario rico, buscando oportunidades de inversión. La realidad era que Alejandro nunca cerraba un negocio sin conocer cada secreto de sus potenciales socios. Era una práctica que le había salvado de desastres financieros en múltiples ocasiones. Este hombre, declaró Alejandro señalando una fotografía de Ricardo proyectada en la pantalla gigante, no solo destruyó la carrera de mi hija por rechazar sus avances, ha construido su fortuna sobre la base de la corrupción y el abuso. Los documentos que estoy entregando a las autoridades demuestran décadas de actividad criminal. Y quiero dejar algo muy claro: cualquier medio que continúe difundiendo mentiras sobre mi hija enfrentará demandas por difamación que los llevarán a la bancarrota. Las preguntas de los periodistas se dispararon como ametralladoras. Valentina, sentada junto a su padre, respondió con una calma que la sorprendió a sí misma. Habló de las humillaciones que había sufrido, del uniforme degradante, de las amenazas veladas y el acoso constante. Su voz se quebró solo una vez, cuando describió las noches que pasó llorando en el pequeño cuarto de servicio, preguntándose si alguna vez recuperaría su dignidad. Pero se recompuso rápidamente, recordando las palabras de su madre esa mañana en el hospital. «Eres más fuerte de lo que crees, mi niña, siempre lo has sido». Cuando la conferencia terminó, Valentina sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. La verdad estaba finalmente expuesta ante el mundo. Ya no tendría que esconderse ni avergonzarse de lo que había vivido. Ricardo, por su parte, se encontraba ahora en una situación desesperada. Las autoridades habían emitido una orden de arresto basada en las pruebas presentadas.
Sus aliados políticos, temerosos de ser arrastrados en su caída, comenzaron a distanciarse públicamente. El imperio que había construido sobre mentiras y manipulación se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea. La justicia, aunque tardía, finalmente comenzaba a hacer su trabajo. La noticia del arresto de Ricardo Velázquez dominó los titulares durante semanas. Las cámaras lo capturaron siendo escoltado por agentes federales desde su mansión, sus muñecas esposadas y su rostro una máscara de incredulidad absoluta. El hombre que una vez se creyó intocable, que había destruido carreras y vidas con una simple llamada telefónica, ahora enfrentaba cargos que podrían mantenerlo en prisión durante décadas. Los fiscales habían encontrado más de lo que esperaban en sus archivos. Además de los sobornos y la evasión fiscal, descubrieron evidencia de lavado de dinero para organizaciones criminales internacionales. Valentina vio las imágenes del arresto desde la habitación del hospital donde su madre continuaba recuperándose. Carmen, cuya salud mejoraba notablemente cada día, sostenía la mano de su hija mientras ambas observaban el televisor en silencio. «No siento alegría», confesó Valentina cuando las cámaras mostraron a Ricardo entrando en el vehículo policial. «Pensé que cuando llegara este momento me sentiría triunfante, pero solo siento vacío». Carmen acarició el cabello de su hija con ternura maternal. «Eso es porque eres buena persona, mi niña. La venganza nunca llena el alma. Solo la justicia trae verdadera paz». Alejandro visitaba el hospital todos los días, pasando horas conversando con Carmen sobre los años perdidos. Sus charlas estaban llenas de lágrimas y risas a partes iguales, reconstruyendo un puente que había sido destruido por las mentiras de otros. Valentina observaba a sus padres redescubrirse mutuamente, viendo cómo el amor que habían compartido décadas atrás renacía de las cenizas. Era extraño y hermoso al mismo tiempo, como presenciar un milagro en cámara lenta. Una tarde, mientras Carmen dormía su siesta habitual, Alejandro invitó a Valentina a caminar por los jardines del hospital. Había algo en su expresión que indicaba que necesitaba hablar de algo importante. Caminaron en silencio durante varios minutos, rodeados de flores y el canto de los pájaros, hasta que finalmente él se detuvo junto a una fuente ornamental. «Hay algo que necesito decirte», comenzó con voz grave. «Algo sobre mi pasado que debes conocer antes de que decidamos cómo será nuestro futuro como familia». Valentina sintió un escalofrío de aprensión. Después de todo lo que había vivido, las revelaciones inesperadas la ponían en guardia automáticamente. «¿Qué es?», preguntó intentando mantener la calma. Alejandro suspiró profundamente antes de continuar. «Cuando mi padre me obligó a abandonar a tu madre, me casé con la mujer que él había elegido para mí. Se llamaba Elena y nunca la amé, pero cumplí con mi deber familiar. Tuvimos 2 hijos juntos, Andrés y Sofía. Ellos son tus medio hermanos». La revelación golpeó a Valentina con fuerza inesperada. Sabía racionalmente que era posible, incluso probable, que su padre hubiera formado otra familia durante los 28 años que estuvieron separados. Pero escucharlo confirmado era diferente. De pronto tenía hermanos, una familia extendida que no conocía y que probablemente no sabía de su existencia. «¿Ellos saben sobre mí?», preguntó con voz temblorosa. Alejandro negó con la cabeza lentamente. «Elena murió hace 5 años. Nunca le conté sobre Carmen ni sobre la posibilidad de que tuviera otra hija. Fue un secreto que guardé durante todo mi matrimonio, una cobardía de la que no estoy orgulloso». Valentina se sentó en el borde de la fuente procesando la información. «¿Y ahora?», preguntó mirando a su padre directamente a los ojos. «¿Qué planeas hacer?». Alejandro se sentó junto a ella,
su expresión reflejando el peso de decisiones difíciles. «Quiero que los conozcas», respondió. «Quiero que seas parte de mi vida completa, no un secreto escondido». Andrés dirige la división europea de mis empresas. Sofía es médica en Barcelona. Ambos son buenas personas, aunque no sé cómo reaccionarán ante la noticia de que tienen una hermana. El miedo a ser rechazada nuevamente surgió en el pecho de Valentina como una marea oscura. Había pasado meses siendo tratada como inferior, como alguien indigno de respeto o consideración. La idea de enfrentar el posible rechazo de personas que compartían su sangre era aterradora. «¿Y si no me aceptan?», susurró expresando su temor más profundo. «¿Y si piensan que soy una impostora tratando de aprovecharse de ti?». Alejandro tomó sus manos con firmeza, sus ojos brillando con determinación. «Entonces tendrán que superar sus prejuicios», respondió sin vacilar. «Eres mi hija, Valentina. Mi sangre corre por tus venas tanto como por las de ellos. No voy a esconderte ni a minimizar tu importancia en mi vida. Si Andrés y Sofía no pueden aceptar eso, entonces tendrán que aprender a hacerlo con el tiempo». Las palabras de su padre fueron como un bálsamo para las heridas de Valentina. Durante toda su vida había sentido que no pertenecía completamente a ningún lugar, que siempre estaba luchando por demostrar su valor. Ricardo había explotado esa inseguridad, usándola como arma para someterla. Pero ahora, por primera vez, alguien estaba dispuesto a defenderla incondicionalmente, a reclamarla como suya frente al mundo entero. «Hay algo más», añadió Alejandro después de un momento de silencio. «He estado pensando en tu carrera, en todo lo que perdiste por culpa de Ricardo. Quiero ayudarte a recuperar lo que te quitaron, pero no regalándote un puesto en mis empresas. Eso sería otro tipo de humillación. En cambio, tengo una propuesta diferente». Valentina lo miró con curiosidad, intrigada por el brillo de entusiasmo que apareció en los ojos de su padre. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó sintiendo que algo importante estaba por revelarse. Alejandro sonrió por primera vez en toda la conversación. «Una que podría cambiar no solo tu futuro, sino también el de miles de personas que han sufrido abusos similares al tuyo». La propuesta de Alejandro era ambiciosa y transformadora. Quería que Valentina fundara una organización dedicada a proteger a víctimas de acoso laboral y abuso de poder en el ámbito empresarial. No sería una simple fundación benéfica que repartiera dinero, sería una institución con poder real, equipada con abogados, investigadores y recursos suficientes para enfrentar a los depredadores corporativos más poderosos. La experiencia de Valentina, su conocimiento del mundo empresarial y su historia personal la convertían en la persona perfecta para liderar semejante proyecto. Al principio Valentina dudó. La idea de convertir su trauma en una misión de vida era abrumadora. Había pasado meses simplemente sobreviviendo, enfocada únicamente en mantener a su madre con vida y soportar las humillaciones de Ricardo. No había tenido tiempo ni energía para pensar en el futuro, en lo que quería hacer con su vida más allá de escapar de aquella pesadilla. Pero mientras Alejandro describía su visión, algo comenzó a despertar dentro de ella, una chispa de propósito que había creído extinguida para siempre. «Piénsalo bien», le dijo Alejandro al despedirse esa noche. «No tienes que decidir ahora. Tómate el tiempo que necesites para sanar, para reconectar con tu madre, para conocerme a mí. Pero quiero que sepas que creo en ti, Valentina. Creo que puedes convertir tu dolor en poder, tu experiencia en esperanza para otros». Esa noche, Valentina no pudo dormir. Su mente trabajaba incansablemente, imaginando posibilidades que antes habrían parecido fantasías imposibles. Una organización que realmente marcara la diferencia, que diera voz a quienes habían sido silenciados por el miedo.
3 semanas después, Carmen fue dada de alta del hospital. Los médicos estaban asombrados por su recuperación. Con la medicación adecuada y los cuidados apropiados, había recuperado gran parte de su vitalidad. Sus ojos volvían a brillar con la inteligencia aguda que siempre la había caracterizado, y su sentido del humor, dormido durante años de penuria, resurgía en comentarios que hacían reír a enfermeras y doctores por igual. Alejandro había preparado una sorpresa para su salida. En lugar de llevarla a un hotel, la condujo a una hermosa casa en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines floridos y con vista a las montañas. «Es nuestra», anunció mientras ayudaba a Carmen a bajar del automóvil. «Un lugar donde podamos empezar de nuevo, los tres juntos». Carmen lloró de alegría al ver el interior, decorado con muebles cálidos y acogedores que contrastaban con la frialdad del asilo donde había pasado sus últimos años. Valentina recorrió las habitaciones, sintiendo que finalmente tenía un hogar verdadero, un lugar donde pertenecía sin condiciones ni humillaciones. Esa primera noche cenaron juntos en el comedor, compartiendo historias y sueños mientras las velas parpadeaban suavemente sobre la mesa. Pero la paz no duraría mucho sin enfrentar las complicaciones pendientes. Una mañana, mientras Valentina ayudaba a su madre en el jardín, un automóvil desconocido se estacionó frente a la casa. Del vehículo descendieron un hombre y una mujer de aproximadamente 30 y tantos años, ambos con expresiones tensas y miradas cautelosas. Valentina supo inmediatamente quiénes eran antes de que Alejandro saliera a recibirlos. Sus medio hermanos habían llegado, y por sus rostros era evidente que no venían con intenciones amistosas. Andrés era el mayor, un hombre de facciones duras y mandíbula apretada, que miraba todo con desconfianza evidente. Sofía, más joven y de apariencia más suave, parecía debatirse entre la curiosidad y el resentimiento. Alejandro los había llamado 2 días antes para contarles la verdad, y habían tomado el primer vuelo desde España para confrontar la situación personalmente. «Papá, esto es una locura», fue lo primero que dijo Andrés al acercarse. «No puedes esperar que aceptemos esto sin más. Una hija secreta que aparece de la nada, justo cuando estás cerrando negocios millonarios. Es demasiado conveniente». Alejandro mantuvo la calma, aunque Valentina pudo ver el dolor en sus ojos ante las palabras de su hijo. «Entiendo tu desconfianza, Andrés», respondió con voz medida. «Por eso ordené pruebas de ADN hace 2 semanas. Los resultados llegaron ayer». Sacó un sobre de su bolsillo y lo extendió hacia su hijo. «Valentina es mi hija biológica, no hay duda posible». Sofía tomó el sobre antes que su hermano, leyendo los resultados con ojos de médica entrenada para interpretar datos clínicos. Su expresión cambió gradualmente de escepticismo a aceptación reluctante. «Es legítimo», murmuró pasando el documento a Andrés. «Los marcadores genéticos son consistentes con paternidad». El silencio que siguió fue tenso e incómodo. Valentina permanecía de pie junto a su madre, que había salido del jardín al escuchar las voces elevadas. Carmen observaba la escena con una mezcla de aprensión y dignidad, negándose a dejarse intimidar por la hostilidad evidente de los recién llegados. Finalmente fue ella quien rompió el impas, acercándose a Andrés y Sofía con pasos firmes a pesar de su edad. «Entiendo que están enojados», dijo Carmen con voz clara y firme. «Tienen todo el derecho de estarlo. Su padre y yo cometimos errores hace muchos años, y ustedes están pagando las consecuencias ahora. Pero Valentina no tiene la culpa de nada. Ella ni siquiera sabía que Alejandro existía hasta hace pocas semanas. Si van a estar enojados con alguien, estén enojados conmigo por huir y esconderme. Estén enojados con su abuelo por separarnos con mentiras. Pero no castiguen a mi hija por circunstancias que estaban completamente fuera de su control.
Las palabras de Carmen parecieron penetrar la coraza de hostilidad de Sofía, cuyos ojos se suavizaron ligeramente. Andrés, sin embargo, mantuvo su expresión pétrea. «Esto no termina aquí», dijo secamente mirando a su padre. «Vamos a necesitar tiempo para procesar todo esto, y quiero que nuestros abogados revisen cualquier documento legal antes de que hagas cambios en tu testamento». Alejandro asintió, aceptando las condiciones de su hijo. Era un comienzo difícil, pero era un comienzo al fin. El camino hacia convertirse en una familia verdadera sería largo y lleno de obstáculos. Los meses siguientes fueron un proceso lento de construcción y reconstrucción. Andrés regresó a España manteniendo una distancia fría pero respetuosa, limitando su comunicación con su padre a asuntos estrictamente empresariales. Sofía, sin embargo, tomó un camino diferente. Algo en las palabras de Carmen había tocado una fibra sensible en ella, quizás el recuerdo de su propia madre que había muerto sin saber la verdad sobre el pasado de su esposo. Comenzó a enviar mensajes esporádicos a Valentina, preguntas cautelosas sobre su vida, sus intereses, su carrera truncada. Las respuestas de Valentina fueron igualmente medidas al principio, pero gradualmente las conversaciones se volvieron más fluidas y personales. Mientras tanto, el juicio contra Ricardo Velázquez avanzaba con la implacabilidad de una apisonadora. Los fiscales habían construido un caso tan sólido que los abogados defensores apenas podían hacer más que negociar reducciones de sentencia. Las pruebas presentadas por Alejandro resultaron ser solo la punta del iceberg. Una vez que las autoridades comenzaron a investigar en serio, descubrieron una red de corrupción que involucraba a docenas de funcionarios públicos, empresarios y hasta un juez federal. Ricardo, intentando salvar lo poco que le quedaba, comenzó a cooperar con los fiscales, entregando información sobre sus cómplices a cambio de consideraciones en su sentencia. Valentina fue llamada a testificar en 3 ocasiones diferentes. Cada vez que entraba a la sala del tribunal y veía a Ricardo sentado en el banquillo de los acusados, sentía una mezcla compleja de emociones. El hombre que una vez la había aterrorizado ahora lucía diminuto, despojado de todo el poder que alguna vez había ostentado. Sus trajes italianos habían sido reemplazados por el uniforme gris de los procesados. Sus ojos, antes llenos de arrogancia y crueldad, ahora reflejaban el vacío de quien ha perdido todo. Durante su testimonio, Valentina habló con claridad y firmeza, relatando cada detalle de su calvario sin dejarse intimidar por las preguntas agresivas de la defensa. El día que se dictó la sentencia, Valentina no asistió al tribunal. Prefirió quedarse en casa con su madre, viendo las noticias en televisión mientras el juez leía el veredicto. 42 años de prisión por múltiples cargos de corrupción, lavado de dinero, acoso laboral agravado y asociación delictuosa. Ricardo tendría más de 90 años cuando pudiera solicitar libertad condicional. Para todos los efectos prácticos, pasaría el resto de su vida tras las rejas. Carmen tomó la mano de su hija cuando el veredicto fue anunciado. «Se acabó», susurró con lágrimas en los ojos. Finalmente se acabó. Pero para Valentina no se trataba de un final, sino de un nuevo comienzo. La fundación que Alejandro había propuesto se había convertido en realidad durante esos meses de espera judicial. Se llamaba Fundación Dignidad, y su misión era exactamente lo que Alejandro había imaginado. Valentina la dirigía con una pasión que sorprendía incluso a quienes la conocían bien. Había contratado a un equipo de abogados especializados en derecho laboral, investigadores con experiencia en casos corporativos y psicólogos dedicados a apoyar a las víctimas durante los procesos legales.
Los primeros casos que tomaron fueron emblemáticos. Una secretaria que había sido despedida después de denunciar acoso sexual por parte de su jefe, un contador que había perdido su trabajo por negarse a falsificar documentos financieros, una ingeniera cuya carrera había sido destruida por rechazar las propuestas indecentes de un cliente importante. Cada caso resonaba profundamente con la experiencia personal de Valentina, alimentando su determinación de hacer justicia donde el sistema había fallado. Sofía viajó desde España para la inauguración oficial de la fundación. Fue la primera vez que las dos hermanas se encontraron en persona desde aquel tenso día en el jardín. El abrazo que compartieron fue incómodo al principio, dos extrañas unidas por lazos de sangre que apenas comenzaban a conocerse. Pero durante la ceremonia, mientras Valentina daba su discurso inaugural frente a cientos de invitados, Sofía la observó con una admiración que no intentó disimular. Después del evento, mientras compartían una copa de vino en un rincón tranquilo, Sofía finalmente expresó lo que había estado pensando durante meses. «Te admiro», confesó con sinceridad. «Cuando papá nos contó sobre ti, me sentí amenazada, como si tu existencia de alguna manera disminuyera la mía. Pero viendo lo que has construido, cómo has convertido tu dolor en algo que ayuda a otros, me doy cuenta de lo equivocada que estaba. Había estado pensando durante meses. Te admiro», confesó con sinceridad. «Cuando papá nos contó sobre ti, me sentí amenazada, como si tu existencia de alguna manera disminuyera la mía. Pero viendo lo que has construido, cómo has convertido tu dolor en algo que ayuda a otros, me doy cuenta de lo equivocada que estaba». Valentina sintió que un nudo se aflojaba en su pecho. «No te culpo por haber desconfiado», respondió. «En tu lugar probablemente habría reaccionado igual. Lo importante es que estamos aquí ahora, intentando construir algo nuevo». Andrés tardó más en ceder, pero eventualmente también lo hizo. El catalizador fue inesperado. Una de las empleadas de su división europea se acercó a él confidencialmente para denunciar acoso por parte de un gerente senior. Andrés, recordando todo lo que había aprendido sobre la experiencia de Valentina, tomó la denuncia en serio y contactó a su media hermana para pedirle consejo. La conversación que siguió fue la más larga y honesta que habían tenido. Andrés escuchó mientras Valentina le explicaba los protocolos que había desarrollado para la fundación, los recursos disponibles para proteger a las víctimas, las estrategias legales más efectivas. Cuando colgaron, algo había cambiado entre ellos. La familia que Valentina siempre había anhelado finalmente comenzaba a tomar forma. Que una vez había sido obligada a usar un uniforme que la etiquetaba como sirvienta, ahora lideraba una organización que devolvía la dignidad a quienes la habían perdido. 3 años después de aquel día fatídico en el salón de la mansión Velázquez, Valentina se encontraba frente a un auditorio repleto de personas. La ocasión era la ceremonia anual de la Fundación Dignidad, convertida ya en una de las organizaciones más influyentes en la lucha contra el abuso corporativo en toda Latinoamérica. Los reflectores iluminaban el escenario mientras ella ajustaba el micrófono, observando los rostros expectantes de la audiencia. Entre ellos reconocía a víctimas que habían recuperado sus vidas gracias al trabajo de la fundación, empresarios comprometidos con prácticas éticas, periodistas que habían documentado sus éxitos y, en primera fila, su familia completa, reunida por primera vez. Carmen, ahora con 73 años pero luciendo más saludable que nunca, sostenía la mano de Alejandro con la naturalidad de quienes han recuperado un amor que el tiempo no pudo destruir. Junto a ellos estaban Sofía y Andrés, este último acompañado por su esposa y sus 2 hijos pequeños, que miraban el escenario con curiosidad infantil. La transformación de Andrés había sido gradual pero genuina.
Después de implementar los protocolos de la Fundación en su división europea, había descubierto docenas de casos de abuso que habían permanecido ocultos durante años. La experiencia lo había cambiado profundamente, convirtiéndolo en uno de los defensores más vocales de los derechos laborales en el mundo empresarial. Hace 4 años, comenzó Valentina con voz clara y firme. Yo era una mujer destruida. Un hombre poderoso había arrasado con mi carrera, mi reputación y mi dignidad simplemente porque me atreví a decir que no. Me obligaron a usar un uniforme que me etiquetaba como sirvienta, como si mi valor como ser humano pudiera reducirse a una palabra bordada en tela gris. Pensé que mi vida había terminado, que nunca recuperaría lo que me habían quitado. La audiencia escuchaba en silencio absoluto, cautivada por la intensidad de sus palabras. Pero estaba equivocada, continuó Valentina sonriendo levemente. Lo que parecía el final fue en realidad el comienzo. Ese uniforme humillante se convirtió en el símbolo de todo lo que está mal, con un sistema que permite a los poderosos aplastar a los vulnerables sin consecuencias. Y la rabia que sentí cada vez que me miraba en el espejo se transformó en combustible para construir algo que ningún abusador puede destruir. La fundación que hemos creado juntos no es solo una organización, es un movimiento. Es la prueba de que la dignidad humana no puede ser arrebatada permanentemente, solo temporalmente oscurecida. Las estadísticas que presentó a continuación eran impresionantes. En 3 años, la Fundación Dignidad había tomado más de 2.000 casos en 15 países diferentes. Había logrado condenas contra ejecutivos de alto nivel en corporaciones multinacionales, había cambiado legislaciones laborales en 4 naciones y había creado una red de apoyo que abarcaba desde asistencia legal gratuita hasta rehabilitación psicológica para las víctimas. Pero más allá de los números, lo que realmente importaba eran las historias. Las mujeres que habían recuperado sus carreras, los hombres que habían encontrado la valentía para denunciar abusos, las familias que habían sido rescatadas de la desesperación. Cuando Valentina terminó su discurso, el aplauso fue ensordecedor. Pero ella apenas lo escuchaba. Sus ojos buscaban a su madre entre la multitud, encontrándola con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. Carmen había sacrificado todo para proteger a su hija, huyendo de un mundo que consideraba peligroso, construyendo una vida de limitaciones y dificultades para mantenerla a salvo. Nunca imaginó que esa misma hija terminaría enfrentando a ese mundo y transformándolo desde adentro. Después de la ceremonia, la familia se reunió en el jardín del centro de convenciones para una celebración privada. Los niños de Andrés corrían entre los arbustos mientras los adultos conversaban y reían con la facilidad de quienes han aprendido a quererse a pesar de los comienzos difíciles. Alejandro levantó su copa para proponer un brindis, su voz cargada de emoción contenida. «Por las segundas oportunidades», dijo mirando a Carmen con adoración, «por las familias que se encuentran contra todo pronóstico, y por mi hija Valentina, quien me ha enseñado que el verdadero poder no está en el dinero ni en la influencia, sino en la capacidad de levantarse después de ser derribado». Valentina aceptó el brindis con humildad, consciente de que nada de lo que había logrado habría sido posible sin el apoyo de quienes la rodeaban. Sofía se acercó para abrazarla, susurrando en su oído palabras que la conmovieron profundamente. «Gracias por ser mi hermana», dijo simplemente. «Gracias por enseñarme que la familia no se trata de sangre compartida, sino de amor elegido». Andrés se unió al abrazo, y por un momento los 3 hermanos permanecieron unidos, sellando lazos que habían tardado años en formarse,
pero que ahora eran inquebrantables. Esa noche, mientras regresaban a casa en el automóvil familiar, Carmen tomó la mano de su hija y la apretó suavemente. «Estoy orgullosa de ti, mi niña», dijo con voz temblorosa, más orgullosa de lo que las palabras pueden expresar. Valentina recostó su cabeza en el hombro de su madre, mirando por la ventana las luces de la ciudad que brillaban como estrellas terrestres. Había comenzado como una sirvienta humillada en la mansión de un hombre cruel. Había terminado como líder de un movimiento que devolvía esperanza a miles de personas. El uniforme gris con la palabra degradante había sido donado al Museo de la Fundación, exhibido como recordatorio de que la dignidad humana es indestructible. Y Valentina Moreno Mendoza, la hija perdida que fue encontrada, la víctima que se convirtió en defensora, la mujer que transformó su dolor en propósito, finalmente había encontrado su lugar en el mundo, un lugar que nadie, absolutamente nadie, podría arrebatarle jamás. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo con un like y suscribiéndote a nuestro canal. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.